Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de física. ¡Empecemos! Y bien, hoy voy a seguir aquí con cinemática, estamos en un tema importantísimo, ¿vale? Que es el movimiento rectilíneo, ¿vale? Y ya en cinemática. Y hoy vamos a estudiar, por supuesto lo estamos estudiando bien a nivel universitario, no a nivel de bachillerato, ¿vale? O sea, lo estamos estudiando como se tiene que estudiar, ¿sí? Me falta aquí una I en este eje, ¿vale? Estamos viendo el movimiento rectilíneo, en este caso con aceleración. En el anterior vídeo, que lo tenéis por aquí, os expliqué las generalidades del movimiento rectilíneo. ¿Vale? Y habíamos definido lo siguiente, y voy a partir de eso, ¿vale? Tenemos un vector de posición, R, ¿sí? Que tenía estas componentes. X por el vector Y, más Y por el vector J, más Z por el vector K, que en el Sistema Internacional de Unidades esto se mide en metros, ¿vale? Habíamos definido también un vector velocidad, que era la derivada del vector de posición respecto al tiempo. Es decir, cómo cambia este vector de posición, cómo cambia la posición de un cuerpo vectorialmente, ¿vale? Tanto en módulo como en dirección como en sentido, respecto al tiempo. Pues hoy vamos a definir lo que es la aceleración, ¿vale? Obviamente, cuando nosotros vamos en coche y estamos acelerando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues incrementando la velocidad, ¿no? Haciendo que vaya más rápido de lo que va. Entonces, podemos llamar aceleración al cambio de esta velocidad, ¿vale? Si llamamos aceleración al cambio de esta velocidad, en física el cambio se expresa, bueno, y en matemáticas también, en un intervalo infinitamente pequeño, el cambio se expresa con una derivada, ¿vale? Y así podemos sacar el cambio para cada punto de la trayectoria, ¿de acuerdo? Entonces, podemos definir un vector que sea el vector aceleración, ¿vale? Vector aceleración, que va a ser la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿vale? Pero ojo aquí una cosa muy importante, ¿vale? Una cosa importantísima, fundamental, de hecho. El vector aceleración, que es el cambio de la velocidad respecto al tiempo, ¿vale? Va a ser un vector que va a cambiar tanto en módulo, como en dirección, como en sentido, ¿vale? Pero en este caso, como el movimiento es rectilíneo, no va a cambiar de dirección, porque un movimiento rectilíneo todo el rato en la misma dirección, ¿vale? Luego el vector aceleración solo va a suponer un cambio para la velocidad respecto al tiempo, o en módulo, ¿vale? Solo va a acelerar esa velocidad. En el siguiente vídeo vamos a ver las componentes intrínsecas de la aceleración, cómo demostrarlas, ¿vale? Bien explicado, y veremos todas estas paridas. Pero pensad una cosa, en el movimiento rectilíneo uniforme, que era el anterior, la velocidad era constante como vector, ¿vale? Pero aquí no, aquí la velocidad es un vector que depende del tiempo. La velocidad es una función del tiempo, la velocidad cambia, ¿eh? La velocidad cambia respecto al tiempo, ¿sí? Por supuesto, como estamos moviéndonos, la posición también cambia respecto al tiempo, la posición también es función del tiempo, ¿vale? ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos hallar esta función, porque no es un valor estático, sino que es un valor cambiante, ¿sí? Tiramos de aquí, resolvemos la ecuación diferencial. Entonces, para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a calcular primero cuál será la aceleración, ¿vale? Entonces, para ello primero sacamos el vector velocidad, ¿sí? Como derivada del vector de posición respecto al tiempo. Que ya sabemos que es la derivada en cada eje, ¿vale? La derivada de la posición en cada eje respecto al tiempo por el unitario en cada eje, ¿vale? Porque los unitarios van a permanecer estáticos porque estamos en un sistema de referencia estático, ¿vale? Un sistema de referencia que no está en rotación. Si estuviera en rotación, el valor de estos vectores unitarios cambiaría y habría que derivarlos también. Pero en este caso los vectores unitarios son constantes. Como son constantes, la derivada del vector de posición va a ser la derivada de cada componente por su unitario, ¿vale? Porque el unitario es constante, insisto. Entonces la derivada de los unitarios va a ser 0, por la regla del producto. Vale, pues entonces, la derivada, acordaos, la derivada en cada eje la estoy representando como es la derivada temporal con un puntito arriba, ¿vale? Entonces voy a poner x puntito, que significa derivada temporal de x por y, más y puntito por j, más z puntito por k. ¿Vale? Y este sería mi vector velocidad, a priori.
Pero ahora, si yo saco el vector aceleración, que va a ser la derivada de esto, ¿vale? La derivada del vector velocidad respecto al tiempo, que es lo mismo que la segunda derivada del vector posición respecto al tiempo, ¿vale? Esto va a ser la derivada, por supuesto, en cada eje, ¿vale? Y esto es lo mismo que Vx por y más Vi por j más Vz por k. Entonces, esto va a ser la segunda derivada. X con dos puntitos de segunda derivada por y más y con dos puntitos por j más z con dos puntitos por k. Y esto va a ser la aceleración en x por y más la aceleración en y por j más la aceleración en z por k. ¿Vale? Yo tengo aquí mi vector aceleración. Ya me he sacado mi vector aceleración. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy expresando este vector aceleración en función de los vectores unitarios de los ejes, ¿vale? Si yo expresara este vector aceleración como derivada del vector velocidad, expresando el vector velocidad como su módulo por el unitario en la dirección del movimiento, ¿de acuerdo? Entonces me saldría una cosa muy distinta. Me saldrían las componentes intrínsecas de la aceleración. Pero en este caso no voy a darle más vueltas. Pero una nota muy importante. En vídeos siguientes vamos a calcular las componentes intrínsecas de la aceleración y va a salir una expresión equivalente. Y a partir de esa expresión vamos a poder sacar la aceleración del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? También considerando que una parte, que va a ser la aceleración normal, vale 0. ¿Vale? Considerando eso, tenemos esto. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos una aceleración que va a ser un vector que va a ser de este tipo. Entonces, si nosotros queremos sacar la posición, podemos sacar dos funciones, la función velocidad y la función posición. ¿Cómo? Pues tan sencillo como resolviendo esa ecuación diferencial, que es muy sencillo. Entonces, primero sacamos la de la velocidad, ¿vale? Y la de la velocidad se saca así. La aceleración, tenemos esto, ¿no? Aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Paso el diferencial de t al otro lado y tenemos la aceleración, mejor, voy a ponerlo en el otro sentido, ¿vale? El diferencial de v va a ser el vector aceleración por el diferencial de t. Si yo me quiero quitar estos diferenciales y sacar la función, yo lo que tengo que hacer es integrar esto, ¿vale? Entonces, integrando esto, saco la integral del diferencial de v es igual que la integral de la aceleración por el diferencial de t, ¿vale? Y pongo unos índices, tienen que ser integrales definidas porque si no estaría considerando un caso infinito, ¿vale? Voy a poner unos índices que van a ser, en este caso como estoy derivando respecto a la velocidad, el vector velocidad inicial y el vector velocidad final, y aquí como estoy derivando respecto al tiempo, el tiempo inicial y el tiempo final. ¿Qué pasa? Que es uniformemente acelerado, eso significa que la aceleración es uniforme, que la aceleración es constante, y como la aceleración va a ser constante, sale de la integral, ¿vale? No sé si esto se ve, ¿sí? Pero esto va a ser la aceleración por la integral del diferencial de t. Entonces, integral del diferencial de v, ¿vale? V, evaluado entre la velocidad inicial y la velocidad final. Y esto va a ser igual a la aceleración por la integral diferencial de t evaluado entre el tiempo inicial y el tiempo final. Y nos va a quedar una expresión similar a la anterior. Y aquí voy a tener delta de v, ¿vale? Es igual a la aceleración por delta de t. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, velocidad final va a ser, velocidad final menos velocidad inicial, vectorialmente, va a ser la aceleración por el tiempo. Luego, si quiero sacar la función velocidad, sería esta, velocidad en función del tiempo. Esto va a ser velocidad inicial, vectorialmente, más la aceleración por el tiempo. ¿Vale? Y esta va a ser la primera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si me permitís, borro por aquí, ¿vale? Y la pongo, ¿vale? Voy a poner ecuaciones del movimiento. Voy a poner la primera, vectorialmente, que va a ser esta. Velocidad en función del tiempo es velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pongo delta de t como incremento de tiempo, pero si considero que t inicial vale 0, entonces me queda t, ¿vale? Y ahora, a partir de aquí, yo quiero sacar, ¿vale? Yo quiero sacar ahora la función de la posición, ¿no? Si yo quiero sacar ahora la función de la posición, yo sé que la posición es función del tiempo y la velocidad también. Y también sé que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿vale? Pues como hicimos en el vídeo anterior, si queremos despejar la posición, despejamos el diferencial de r es igual que v por diferencial de t,
integramos entre r igual a 0 y r final y entre t igual a 0 y t final, pero ¿qué es lo que pasa? Amigo, la velocidad, esta integral ya no va a ser v por t, porque la velocidad no es constante, ¿vale? Esto es lo importante que entendáis. La velocidad no sale de la integral porque no es constante. La velocidad es una función del tiempo, ¿vale? Porque estamos integrando respecto al tiempo. Y esta función del tiempo sigue esta fórmula que hemos sacado antes. Con lo cual, esta integral va a ser la integral entre el tiempo inicial y el tiempo final de velocidad, sustituyo por esta fórmula, velocidad inicial más la aceleración por el tiempo diferencial de t. Entonces, si integramos ambos los miembros, aquí me queda r evaluado entre r inicial y r final, ¿vale? Y esto va a ser la integral de v sub 0 diferencial de t. Esto es v sub 0 t, ¿vale? v sub 0 t. Más, esto ya tiene una t multiplicando, ¿no? Pues esto va a ser t elevado a 1, la integral de un número elevado perdón, la integral de una variable, la integral de x elevado a un número es x elevado al número más 1 entre el número más 1, ¿no? Pues la integral de t diferencial de t va a ser t elevado al número más 1, t al cuadrado entre ese número, t al cuadrado entre 2. Y la aceleración es constante, con lo cual aquí tenemos vamos a tener la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2, o lo que es lo mismo, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿vale? Y esto evaluado entre el tiempo inicial y el tiempo final, ¿sí? Entonces, si nosotros despejamos de aquí, nos va a quedar r menos r inicial es velocidad inicial por el tiempo más un medio de a por t al cuadrado, ¿vale? Pongo t porque t sub 0 es 0, ¿vale? Y ahora, si yo quiero sacar el vector posición en función del tiempo, vector posición en función del tiempo va a ser la posición inicial más la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y aquí me ha aparecido la segunda ecuación del movimiento, que la voy a apuntar aquí donde estaba la otra, ¿vale? Y realmente, con estas dos ecuaciones del movimiento, yo podría describir perfectamente, ¿sí? Yo podría describir perfectamente el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Con estas dos simples ecuaciones yo podría describir todo el movimiento. Pero estas son funciones del tiempo, ¿vale? Si nosotros queremos crear una correspondencia respecto a otra magnitud, es decir, queremos hacer que esto no dependa del tiempo, ¿vale? Nosotros podemos despejar el tiempo de ambas e igualarlo, ¿vale? Si nosotros hacemos eso, despejamos el tiempo de la primera y sustituimos en la segunda para quitarnos el tiempo y crear una correspondencia entre velocidad y posición que no dependa del tiempo. Despejamos el tiempo en la primera. Por supuesto, estas son ecuaciones vectoriales, o sea que de aquí salen las famosas x igual a x sub 0 más v sub 0 t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y eso en cada eje, ¿de acuerdo? Por cada componente de la aceleración, ¿vale? Porque esto va a ser velocidad inicial en el eje x, aceleración en el eje x, ¿vale? Entonces, yo aquí despejo t de la primera ecuación. Y t va a ser velocidad menos velocidad inicial. Y si yo ahora, t va a ser velocidad menos velocidad inicial entre, todo ello, entre el vector aceleración, ¿verdad? ¿Sí? Pues si yo ahora inserto t en la segunda ecuación, claro, ¿qué es lo que pasa? Que yo aquí tengo un vector menos un vector entre otro vector, y t es un escalar, ¿vale? Entonces tendría que tomar los módulos, ¿vale? Porque t es un escalar, ¿vale? ¿Sí? Entonces, tomando el módulo, porque t es un escalar, sustituyo en la segunda ecuación. Entonces tendría lo siguiente: r en función de t, o voy a poner r directamente, y voy a pasar esta r al otro lado, r menos r sub 0 es igual a v sub 0 en vector por v menos v sub 0 entre la aceleración más un medio de la aceleración por v menos v sub 0 al cuadrado, por v menos v sub 0 al cuadrado, ¿vale? Entonces, si nosotros operamos esto, ¿vale? Si nosotros operamos esto, que lo voy a hacer rápidamente, ¿de acuerdo? Si nosotros, es esto entre la aceleración al cuadrado, ya decía yo que me faltaba algo. Si nosotros operamos esto, ¿sí? Vamos a considerarlo ¿por qué no? Vamos a considerarlo en módulo, pero también tiene una versión vectorial que es la misma, ¿sí? Si nosotros operamos esto, nosotros tenemos posición menos posición inicial
Esto lo vamos a dejar aquí, ¿sí? Y ahora aquí vamos a tener la siguiente correspondencia. Vamos a tener v por velocidad por velocidad inicial. Bueno, primero, esta aceleración con este cuadrado se va, ¿vale? ¿Sí? Y ahora, si nosotros queremos, podemos sumar estas dos fracciones, pero aquí tenemos que multiplicar por 2 arriba y abajo, ¿vale? Entonces tendremos 2 por la velocidad inicial por v menos v sub 0 más esto de arriba, ¿de acuerdo? Partido por 2a, ¿sí? Y si nosotros seguimos despejando aquí, voy a seguir despejando aquí abajo, ¿vale? Yo desarrollo esta identidad notable y yo aquí tengo 2v sub 0, v menos v sub 0 más v cuadrado menos 2v sub 0 más v sub 0 cuadrado entre 2a. Y yo opero también esto, que me va a quedar, voy a operarlo aquí directamente, 2v sub 0 v menos 2v sub 0 cuadrado, ¿sí? Fijaos lo que pasa. 2v sub 0 v con menos 2v sub 0 v se va, ¿vale? Y ahora, v sub 0 cuadrado menos 2v sub 0 cuadrado es menos v sub 0 cuadrado, con lo cual aquí me queda v cuadrado menos v sub 0 al cuadrado partido por 2a, ¿vale? Entonces, aquí, si yo despejo, me queda esta otra tan famosa ecuación que me crea una dependencia entre aceleración, velocidad y posición, pero no una dependencia temporal. Es esta. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2a por la posición menos la posición inicial. Y esto, por supuesto, también se cumple vectorialmente, ¿vale? ¿Sí? Pero esto en módulo, obviamente, ¿vale? Y nada, o podéis poner también la aceleración en módulo, puesto que es uniformemente acelerado, y hacer esta resta vectorial, es lo mismo, ¿vale? Y con eso tendremos las 3 ecuaciones del movimiento. Y eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!